Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro tercer programa. Es el tercer programa de Fedelta Resuelve, un programa diseñado para ti, para resolver todas las dudas que puedas tener con respecto a temas legales de interés general e incluso de nuevas circunstancias que se den, de cambios a la ley, de reformas, etcétera. Este programa fue diseñado para ti, para que de alguna manera te podamos orientar en cuanto a todos aquellos trámites que quieras realizar ante una autoridad o ante un juzgado. Y el día de hoy pues tengo una invitada de lujo, como siempre, una de mis colaboradoras en el despacho, la abogada Edith Silva Macías. Ella, déjenme les platico, ella se ha especializado ahí en el despacho en materia familiar y bueno, como hoy vamos a hablar de estado civil, matrimonio y divorcio, nos acompaña con nosotros. Edith, gracias. Hola, licenciado, mucho gusto a todos, espero se encuentren muy bien. Gracias por la invitación. En efecto, soy Edith Silva, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en efecto, me he especializado en mi carrera profesional en la materia familiar. Muchas gracias, Edith. Así es, ella lleva todo lo que son divorcios, algunas sucesiones, pensiones alimenticias, guardas y custodias, pérdidas de patria potestad, etcétera. Todo lo que es derecho de familia, ella se ha especializado a lo largo del tiempo que lleva trabajando con nosotros. Y bueno, aunque ya nos platicó un poquito de quién es, de dónde es egresada, que es de la UNAM, y casi toda la generalidad de mis abogados, de los abogados que colaboran en el despacho, son de la UNAM, lo cual me da a mí mucho orgullo, aunque yo no soy de la máxima casa de estudios, me hubiera encantado. Pero bueno, platícanos un poquito más de ti, sobre todo para romper el hielo, Edith. Claro que sí. Bueno, hablando de estado civil, soy soltera. Muy bien. Soy soltera, actualmente me encuentro muy contenta trabajando en esta rama. Es una rama súper interesante, es muy innovadora y sobre todo porque tenemos el contacto día a día con los clientes. Tenemos contacto día a día con personas que se encuentran en conflictos, en situaciones complicadas que atienden a la familia. Y bueno, es súper importante para mí porque ayudar a una persona que se encuentra en conflicto con su familia, que la familia resulta el pilar de una sociedad, pues bueno, es tratar de mediar un poquito los conflictos sociales que pudieran surgir. Entonces, estoy súper agradecida con la oportunidad de trasladar mis conocimientos para ayudar a personas en cuestiones familiares y sociales. Perfecto, Edith, muchísimas gracias. En efecto, creo que la familia, y no lo creo, lo es, la familia es la base de la sociedad, es la base de todo, es el pilar. El matrimonio ha perdido esta supremacía que tenía con el tiempo. Ahora es muy fácil, me caso porque se me antojó y mañana me divorcio porque también se me antojó. Cuando antes era una cuestión mucho más complicada y se le daba un valor más importante a la familia. En fin, los cambios se han dado a lo largo del tiempo, algunos buenos, otros no tan buenos, pero incluso las leyes se tienen que ajustar a todos estos tipos de cambios que se dan en la sociedad, no solo en nuestro país, sino en el mundo en general. Y creo que podemos ya entrar un poquito en materia. Ella nos hablaba del estado civil, nos dice que es soltera. Que bueno, te felicito por eso, Edith, te felicito por eso, me da mucho gusto. Pero platícanos, yo he escuchado varias veces que la gente cuando le preguntas, oye, ¿eres soltero, casado? Y dicen, soy divorciado. Tú que manejas esta materia, ¿cuántos estados civiles están realmente regulados en el Código Civil, que es el que se encarga de las relaciones entre las personas? ¿Cuántos estados civiles? ¿Existe el estado civil de divorciado o qué pasa ahí? Bueno, antes que nada me gustaría tratar de conceptualizar un poco qué es el estado civil para que los demás puedan entenderlo de una mejor manera o tal vez de una manera legal. Podemos entender al estado civil como un concepto legal que se refiere a un atributo de la personalidad.
Esto quiere decir que son aquellos elementos que se refieren a una situación jurídica que guarda una persona hacia con la familia principalmente, pero también hacia otros hechos y que derivado de esta situación jurídica se le van a generar ciertos derechos y ciertas obligaciones. Bueno, habiendo entendido esto, la legislación únicamente menciona dos conceptos de estado civil, que es soltero y casado, no hay más. Es entendible que nos resulte más fácil nombrar como un concepto de viudez, de divorciado a una persona porque tal vez especifica la situación personal que atraviesa de una manera más exacta o concreta. Sin embargo, la ley no lo reconoce. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me acabo de divorciar, me resulta más fácil decirle a las personas que soy una persona divorciado. Si yo acabo de enviudar, tal vez por respeto, pero me resulta más sencillo decir que soy una persona viuda. Sin embargo, no es así. El estado civil únicamente es soltero o casado. Si yo me divorcio, automáticamente paso a ser una persona soltera. Si fallece mi cónyuge, automáticamente paso a ser una persona soltera. Ahora, en sentido contrario, ¿qué se necesita para estar dentro del estado civil casado? Únicamente el matrimonio. Aquí también surge otro error. Muchas personas que viven en concubinato o en unión libre consideran o se llaman casados. Esto es un error. Para ser casado, únicamente tienes que haber contraído matrimonio civil. El concubinato no entra dentro de este estado civil. Puedes tener una constancia expedida por el registro civil que te acredite esa calidad de concubinato. Sin embargo, esto no altera tu estado civil. Perfecto. Oye, fíjate que tocaste un tema muy interesante porque creo que por tradición en nuestro país, y lo desconozco si en todo el mundo, pero no dudo que así sea, sobre todo en esta época la gente suele juntarse para vivir y dicen vamos a vivir juntos un tiempo antes de decidir si firmamos el papel, si acudimos al registro civil, si nos casamos. Inclusive mucha gente ya piensa, no me voy a casar, mejor estoy enamorado, tenemos ya cierto tiempo de noviazgo, vamos a vivir juntos. Hablabas del concubinato, entonces tampoco la concubina o el concubino generan un estado civil diferente al de soltero. No, ¿es cierto? Está en lo cierto. El estado civil que tendría un concubino sería soltero. Puede, repito, expedirse algún tipo de constancia que acredite ese estado de concubinato. Sin embargo, esta constancia no modifica para nada el estado civil. Continúa siendo soltero. Ok. Y por ejemplo, para acreditar que yo llevo, o más bien, ¿cómo adquiero ese estatus de pareja? Porque el concubinato supongo que da también derechos y obligaciones, ¿cierto? Claro. Principalmente hay dos formas. La primera es con la concepción de un hijo. Con la concepción de un hijo se puede asumir o se puede acreditar esta figura del concubinato. Y la segunda es con un periodo de tiempo que sea continuo de 2 años, por lo menos. Cohabitando en un inmueble. Cohabitando en un inmueble, correcto. Perfecto. ¿Y qué tipo de obligaciones o derechos generaría esto? Porque yo he escuchado también que genera prácticamente, yo creo que de ahí viene la confusión, ¿no? De que la gente se atreva a decir cuando viven juntos es que es mi esposo, es mi esposa, estamos casados, alguna cuestión así. Hay una confusión. ¿Se generan los mismos derechos y obligaciones o habría alguna diferencia ahí? Sí hay Con el matrimonio me refiero. Sí hay cierta diferencia. Obviamente, en el estado del concubinato, en efecto, se adquieren ciertas obligaciones y ciertos compromisos, así como ciertos derechos. Sobre todo, derechos sucesorios, se me ocurre, podría poner un ejemplo. Llevo viviendo con mi pareja 20 años. Desafortunadamente fallece. No nos casamos porque no estuvo en nuestra ideología casarnos, aunque compartimos una vida juntos. Vivimos juntos, desafortunadamente no tuvimos hijos,
Pero bueno, ante la sociedad, ante nuestra familia y ante cualquier circunstancia, fuimos esposos, nos hacíamos llamar esposos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con hechos como seguridad social, como pensión? Bueno, aquí podría surgir algún problema, que no surgiría, por ejemplo, si estuviéramos casados. Si tuviera esta persona el concepto o el estado civil de casado, automáticamente se tienen por entendido los derechos que a mí me atienden respecto a mi cónyuge que acaba de fallecer. Sin embargo, con el concubinato yo no tengo nada que acredite hasta ese momento los derechos que me pudieran atender. Siendo así, tendría que yo solicitar que se me acredite esa presunción de concubinato. ¿Para qué? Para yo poder exigir ciertos derechos que me pudieran corresponder por el fallecimiento de mi pareja. Aunque tal vez yo lo consideraba mi esposo, pero la ley no tiene ese sustento para acreditar que en efecto así sería, como lo sería con el matrimonio. En el matrimonio, bien sabemos, se expide un acta de matrimonio en la cual consta mi estado civil y consta el estado civil de la persona que acaba de fallecer. Aquí, por el contrario, tal vez se me ocurriría que si esta persona fallece y yo solicito algo que tenga que ver con su sucesión, con alguna situación de seguridad social, pues yo tendría que acudir ante un juez y solicitarle que me acredite la personalidad de concubinato para tal vez yo poder tener esos derechos que le atenderían a una persona que sí estuvo casada. Ok. Aquí me surgen dos preguntas. Una, ¿es complicado obtener esta constancia de concubinato? Esa sería la primera. Y la segunda, poniendo un supuesto de que dos personas, hombre y mujer, vivieron 5 años juntos. Él era el proveedor, como generalmente es en nuestra sociedad. Las cosas han cambiado, pero generalmente es así. Ella se dedicaba preponderantemente al hogar, él la mantenía y pues simplemente él decide irse y la deja. ¿Se genera algún derecho con respecto a pensión alimenticia en favor de ella que se dedicó al hogar? Esas serían mis dos preguntas. Ok, bueno, atendiendo primero a la pregunta con respecto a la constancia. Sí, en efecto, la constancia se puede solicitar ante el registro civil, ante un juez del registro civil, y bueno, se tendrá que acreditar ese carácter. No puede resultar tampoco sencillo, tampoco difícil, pero sí tenemos que acreditarlo. ¿Puede ser con testigos? Puede ser con testigos. Fotografías, claro, correspondencia con el mismo domicilio. Por ejemplo, de hecho nos pide el registro civil ciertos requisitos que habrá que cumplirse y ciertos documentos que acrediten que estas personas cohabitaron el mismo inmueble por el tiempo que lo hicieron y pues algunas otras circunstancias que nos pudieran solicitar. Respecto a la segunda pregunta, claro que sí, tiene ciertos derechos la persona, la concubina, que se dedicó preponderantemente al hogar. Pero ojo aquí, estos derechos únicamente, en el caso, por ejemplo, de una pensión alimenticia, únicamente le sería beneficiada por el tiempo que duró el concubinato. Solamente por el tiempo que duró concubinato. Obviamente pueden llegar a darse circunstancias que pudiéramos en algún momento interponer o promover para prolongarlo o que se fuera modificando. Pero en estricto derecho tendría que ser únicamente mientras duró el concubinato. Es decir, a lo que te refieres es que si el concubinato duró 5 años, ella puede reclamar pensión alimenticia por 5 años. Correcto. ¿Es cierto? Sí. Pues es un tema súper interesante y bueno, pues se nos acaba de ir el primer bloque. La verdad espero que haya quedado muy claras estas figuras de las que acabamos de platicar. Y vamos a un corte y ahorita seguimos platicando de temas todavía más interesantes. Gracias, Edith. Hola, soy Guillermo Mora,
concejal en la alcaldía de Iztapalapa. En 2018 hubo un cambio en lo que es la estructura política de las antiguas delegaciones. Ahora son alcaldías y esas alcaldías están integradas, además del jefe delegacional o jefa delegacional, por lo que viene siendo un consejo integrado por 10 personas. Yo estoy como concejal actualmente en Iztapalapa. Nosotros lo que realizamos es, entre otras cuestiones, es supervisar la buena ejecución del presupuesto, aprobar el proyecto del presupuesto que presenta la alcaldía al Congreso de la Ciudad de México. También nosotros nos encargamos de estar cercanos a la gente, de ser un vínculo directo con la sociedad. Justamente al revisar que el presupuesto se ejecute de la manera correcta, nosotros vemos que los servicios lleguen como tienen que llegar, que las colonias se encuentren lo mejor posible. Si quieres saber un poco más o si quieres acercarte a nosotros, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estoy como Guillermo Mora. En Instagram, Twitter y TikTok estoy como @memomora_L. Por ti y por los tuyos, hagámoslo juntos. Soy Jaime Álvarez, maestro en Alta Dirección Empresarial, especialista en Derecho Civil y director general de Fedelta Abogados, un despacho especializado en resolución de conflictos en materia civil, mercantil, familiar, arrendamiento inmobiliario, sucesiones y negligencia médica, entre otras cosas. Hoy te quiero invitar a que veas nuestro programa Fedelta Resuelve todos los viernes a las 11 de la mañana en Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Bienvenidos de vuelta a este programa Fedelta Resuelve. Estoy el día de hoy con una de mis colaboradoras del despacho Fedelta Abogados, Edith Silva. Gracias, Edith, por acompañarnos. Y si se perdieron el primer bloque, hablamos de estado civil, soltero, casado, hablamos de concubinato, cómo acreditar el concubinato, cómo se genera el concubinato y algunos derechos y obligaciones de esa figura jurídica, el concubinato. Ahorita vamos a pasar a platicar un poquito ya del matrimonio. ¿Qué nos puedes platicar del matrimonio, Edith? Bueno. Tú dijiste que eres soltera, es cierto, Afortunadamente. ¿verdad? Vamos a reiterarlo para que quede muy, muy claro. Afortunadamente soy soltera. Bueno, el matrimonio lo podemos entender, en mi opinión, de dos principales formas o en dos vertientes. Uno, lo podemos entender como aquella institución, repito, pues social, jurídica, religiosa, que bueno, tiene un peso increíble actualmente todavía en nuestro país. Y la otra, pues bueno, lo podemos entender como aquella unión libre, aclaro, unión libre entre dos personas que voluntariamente deciden convivir de manera permanente para llegar a unos ciertos fines de vida. Ojo aquí, el propio código establece que este matrimonio deberá estar regulado o deberá mediar siempre el respeto, la igualdad y la ayuda mutua. El propio código lo establece de esa manera. Es muy interesante. Hay dos formas por las cuales se puede contraer matrimonio. Una es el llamado régimen de sociedad conyugal y la segunda es el régimen de separación de bienes. A ver, vamos a detenernos un poquito porque claro hablaste sí. de una cuestión bien importante. En nuestro país somos devotos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Todos claro. Somos guadalupanos y a mucho orgullo. La verdad es que somos un país con mucha fe, pero por lo general, o creo que por lo menos hasta hace un tiempo,
la mayoría católicos, y si no católicos, en la diversidad de religiones que existen en nuestro país, siempre hay una ceremonia religiosa para conmemorar el matrimonio, para celebrar el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tanta validez tiene realmente este matrimonio? ¿Podría yo decir estoy casado si nada más me casé por la iglesia? ¿O podría decir estoy casado si nada más me casé por el civil y nunca acudí a ningún templo, a ninguna iglesia, a que un sacerdote o un ministro de determinada religión declarara el matrimonio como válido? Ahí, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, de que lo podemos decir, lo podemos decir. Pero, ojo aquí, depende para qué fines necesitemos el matrimonio. Si necesitamos el matrimonio para fines civiles, fines jurídicos, no basta con haberlo adquirido mediante un cura, llámese o sacerdote, ¿no?, de la religión que fuere. Para tener esta validez de materia legal, pues tiene que ser estrictamente ante un juez del registro civil, estrictamente. Obviamente, si yo quiero convalidar mi matrimonio porque yo soy muy creyente, yo soy católica o cualquier religión, pues a mí tal vez no me serviría o no estaría tranquila únicamente contrayendo nupcias vía civil, ¿no? Tal vez yo lo necesitaría hacer ante la fe que profeso. Sin embargo, pues cada uno tiene sus atributos y corresponde al área que se le atiende. En lo que nos atiende a nosotros como abogados, pues no nos serviría para nada acreditar nuestro matrimonio si únicamente fue celebrado ante la iglesia. De hecho, ojo aquí, recientemente la iglesia ya solicita que previo, por lo menos la católica, ya solicita que previo a casarse ante ellos se muestre el acta de matrimonio ante el registro civil. Entonces, por lo menos en la iglesia católica, no puede celebrarse ante ellos si antes no está regulada ante el Estado. Perfecto. ¿A quién tendría yo que acudir si quisiera casarme? Si quisiera casarme, ¿con quién tendría que acudir? Ya quedó claro que sí, para efectos religiosos de mis creencias, yo puedo acudir ante el sacerdote o el representante de mi iglesia, dependiendo de mi religión. Claro. Pero, como bien lo dices, si eres católico, tienes que enseñar tu acta de matrimonio para que proceda la celebración o ceremonia religiosa. Pero vamos a suponer que yo, antes de pensar en la fiesta y en la ceremonia y todo eso, en realidad sí me quiero casar con mi pareja actual. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Ante quién tengo que acudir? Bueno, ante un juez del registro civil. Es súper importante esto. El juez del registro civil va a mostrarnos ciertos requisitos con los cuales tenemos que cumplir para poder celebrarse ese matrimonio. Hay algunos requisitos que marca estrictamente el registro civil, que son, por ejemplo, como entrega de ciertos documentos, ¿no? Entrega de documentos que acrediten mi personalidad. Tiene que cerciorarse que en efecto yo, Edith Silva, soy quien desea contraer matrimonio, por ejemplo, con Jaime Álvarez, ¿no? Tendríamos que acreditar que en efecto somos las personas que decimos decir. También nos va a solicitar algunos otros requisitos. La ley es muy clara y muy concisa en cuanto a los requisitos que nos marca, por ejemplo, el Código Civil para poder contraer matrimonio. Son muy accesibles. La realidad es que podríamos decir que basta con tener la capacidad jurídica para celebrar un acto como ese, porque, ojo aquí, el matrimonio es un acto jurídico y es un acto jurídico formal. Es de los pocos actos jurídicos que requieren cierta formalidad. Hay muchos que no la necesitan, pero el matrimonio, claro que sí. Entonces, la ley solamente nos establece ciertos criterios que tendríamos que tomar en cuenta como requisitos, o si lo queremos llamar como impedimentos, para contraer matrimonio. Uno de ellos, por ejemplo, es la mayoría de edad. No podemos contraer matrimonio si somos menores de edad. Eso está claro bajo el Código Civil. Otro impedimento, por ejemplo, podría ser que
haya cierto parentesco por consanguinidad o afinidad. Entre hermanos no se puede. Entre hermanos no se puede, entre tíos y sobrinos tampoco, o entre, evidentemente, padre, abuelo, el abuelito con la nieta. No se puede, está prohibido. Tampoco se puede, por ejemplo, por el tutor hacia el tutelado, o si adoptamos a alguien, tampoco podríamos contraer nupcias, por ejemplo, con los hijos de la persona que adoptamos. La verdad son lineamientos hasta cierto punto lógicos que el propio código nos señala, independientemente de los requisitos documentales que nos establezca el propio juez del registro civil. Oye, por ejemplo, volvemos al supuesto, ¿no? Me quiero casar, mi domicilio está en la delegación Miguel Hidalgo, tendría yo que acreditar, delegación, alcaldía, tendría que acreditar que yo pertenezco a determinada alcaldía para irme a casar con el juez del registro civil de esa alcaldía, o me queda, de mi trabajo está más cerca la Benito Juárez, entonces prefiero ir a la Benito Juárez y ahí me caso, o tendría que ir a la alcaldía que me corresponde de acuerdo a mi domicilio. No, no necesariamente. De hecho, por ejemplo, podría casarse en cualquier estado de la República. Ojo aquí, se puede hacer, sin embargo, trae ciertas consecuencias. Yo sé que es incorrecto pensar al momento de contraer matrimonio en la disolución de claro, pero no está de más. Por ejemplo, cuando una persona se divorcia, tal vez me estoy adelantando un poquito de tema, pero esto solamente será un paréntesis. Cuando una persona se divorcia y se tiene que hacer la inscripción de la disolución del vínculo matrimonial, se tiene que hacer ante el mismo registro civil en el cual se contrajo matrimonio. Es decir, si yo, porque me quiero casar en Acapulco, porque mi boda la quiero que se haga en la playa, pues decido también que mi boda civil sea en Acapulco. Cuando yo solicite la inscripción de mi disolución del vínculo matrimonial, tendré que ir a Acapulco. Entonces, pues esta tal vez podría ser una desventaja y que tendríamos que en algún momento considerarla. Ok, sería el trámite de la inscripción del divorcio para que quede acreditado ante el registro civil, que es un registro público. Claro. Tendría que hacerlo en el lugar donde me casé, y esto puede traer un inconveniente material, ¿no? Que es, pues ahora el abogado que me divorció tiene que ir allá a hacer el trámite y demás, cuando si me casé en el lugar donde vivo, ese trámite es mucho más sencillo e inclusive menos costoso, ¿no? Correcto, sí. No implica el viaje o contratación de un corresponsal para que haga esa gestión, ¿no? Correcto. Está perfecto, pues se nos está yendo el tiempo rapidísimo, esa es la verdad, un tema súper interesante, todavía ni siquiera terminamos de hablar de matrimonio, estamos apenas calentando, pero se nos va el segundo bloque y pues nos vamos a un corte de nuestros patrocinadores y regresamos. Gracias, Edith. Claro que sí. Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola, Alfonso, gracias por la invitación. No, por nada. ¿Cómo se vive la tecnología hoy en el mundo? Bueno, el mundo está viviendo una transformación digital. Todos estamos impactados por esta transformación. Empresas, organizaciones, gobierno, incluso los hogares están viviendo esto. Entonces, en todos los procesos de las organizaciones, ya sea de la industria del entretenimiento, los medios, las logísticas, los transportes, todos están viviendo esta transformación, incluyendo o metiendo en sus vidas la tecnología, en el cómo operan, en el cómo generan, calculan costos, cómo generan utilidades, en todas las áreas de la empresa, ahí está la tecnología. Nosotros como GCI hemos construido capacidades para poder acompañar a nuestros clientes en esa transformación digital, aportando o tratando de entregarles a ellos las soluciones de vanguardia, de última generación, que se adapten exactamente a su negocio y que les permitan a ellos disminuir costos y así nosotros convertirnos en ese socio estratégico que alineados a sus objetivos podamos alcanzarlos de manera conjunta.
Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel, es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes? Bueno, pongo a sus órdenes nuestras redes sociales, en todas las conocidas. Estamos como Grupo Consultor de Informática y en nuestro portal www.gci.mx. Y también pongo a sus órdenes los números telefónicos 55 56 63 0721 y 0723. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Hola, mi nombre es Valeria Mera, especialista en finanzas personales. Te invito a nuestro programa Crecimiento Integral, tu mejor versión, donde aprenderás acerca de cómo mejorar tu relación con el dinero, lograr tus metas financieras para vivir plenamente. Te espero todos los martes a las 3 de la tarde por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Bienvenido de vuelta a este tercer bloque de nuestro programa y la verdad es que el tema está súper interesante y la forma en que lo estamos abordando me parece que también. Se nota que Edith es una experta en estos temas y bueno, pues estábamos platicando del matrimonio, estábamos hablando del matrimonio religioso, estábamos hablando de el matrimonio civil, quiénes pueden casarse, quiénes no, por impedimento de la ley. El hecho de que yo me puedo casar en cualquier parte de la República, inclusive me puedo casar en cualquier parte del mundo. Habrá que cubrir otros requisitos dependiendo del país donde yo esté y donde me pretenda casar, pero antes de que yo te interrumpiera con algunos comentarios, nos hablabas de que existen dos regímenes patrimoniales bajo los cuales se pueden contraer nupcias o casarse. Nos decías que uno es sociedad conyugal y el otro separación de bienes. Platícanos un poquito de este tema. ¿En qué consiste cada uno y cuáles son los derechos y obligaciones que se generan con cada uno? Claro que sí. Bueno, en términos muy generales podríamos decir que la sociedad conyugal es aquel régimen por medio del cual, en teoría, los bienes o la administración patrimonial de los bienes que se van a generar en ese matrimonio pues se van a dividir en partes iguales, salvo pactos en contrario. Cuando dos personas deciden casarse, existe algo que se llaman capitulaciones matrimoniales. Ojo aquí. Perdón que te interrumpa, esas capitulaciones matrimoniales sería algo como lo que luego escuchamos en las películas americanas, que es el acuerdo prenupcial, que se va a casar alguien con mucho dinero con alguien que no tiene y entonces quiere proteger sus bienes. ¿Podría ser algo similar? Sí, podría ser algo así, o cada uno quiere proteger sus bienes, o cada uno, dependiendo si lo desea, decir, ¿sabes qué? Pongamos todo aquí, confío en ti, confío en que este matrimonio va a saber administrar de manera conjunta nuestros bienes y bueno, sería la idea, pero no, ojo, hay que tener precauciones. Desafortunadamente los conflictos aquí en México surgen en gran parte porque no hacemos capitulaciones matrimoniales. Es muy raro el matrimonio que se toma el tiempo, ¿para qué? Para acordar esto. Son pactos entre ellos, es un convenio que se celebra entre ellos. Es decir, por ejemplo, reiteramos el ejemplo, yo Edith Silva tengo un bien inmueble. Tengo un bien mueble, el cual podemos llamar automóvil, y hasta ahí. Tú, Jaime Álvarez, tienes dos bienes inmuebles, tienes dos automóviles. Ok, entonces, si hacemos estas capitulaciones matrimoniales, podemos establecer que
que este bien con el cual yo llegué, aquí haré un paréntesis enseguida, pero bueno, yo llegué con un bien inmueble y con un bien mueble. Una vez que decidamos en algún momento divorciarnos, yo decido que ese bien inmueble sea propio. Lo mismo pasaría contigo. Ojo aquí, tú, Jaime, podrías decir, no, Edith, no pasa nada, te cedo uno de mis bienes inmuebles y uno de mis automóviles, ¿no? Y podríamos acordarlo en las capitulaciones matrimoniales. Aquí nos evitaríamos muchos problemas al momento en que las parejas deciden divorciarse. ¿Por qué? Porque al divorciarse tendríamos que acreditar que en efecto estos bienes eran míos o eran propios antes de contraer matrimonio. Que pues ahí también se nos llega a causar un conflicto por lo siguiente. La sociedad conyugal exceptúa ciertos bienes y derechos de lo que podría formar parte de la sociedad conyugal. Podría dar un ejemplo o varios ejemplos. Uno de ellos son los bienes que se adquirió una persona antes de contraer matrimonio, independientemente de que se hayan adjudicado o no. Otro ejemplo podría ser los bienes que adquirimos por parte de donaciones, por parte de herencias, legados o el don de la fortuna. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya estoy casada, pero me heredan un bien inmueble, este no necesariamente tiene que formar parte de la sociedad conyugal. Este queda exceptuado de la sociedad conyugal. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si nos ganamos la lotería. Esto sería un don de la fortuna, entonces también queda exceptuado. Lo mismo sucedería si mi familiar, quiero decir mi hermano, decide donarme un bien, independientemente de que el bien sea inmueble o sea mueble, también quedaría exceptuado de esta sociedad conyugal. Otro ejemplo que también es muy importante y nos lo preguntan mucho, son aquellos bienes que se pagan a plazos. Actualmente, por ejemplo, los bienes inmuebles son muy caros. Entonces, la sociedad o las personas tenemos que recurrir a ciertos plazos de pago para poder liquidarlos. Por ejemplo, si yo adquiero un departamento estando soltera, pero no termino de pagarlo antes de contraer matrimonio y decido casarme bajo el régimen de sociedad conyugal, yo debería de continuar pagando la totalidad de ese crédito hipotecario por medio del cual adquirí mi bien inmueble. ¿Para qué? Para que no entre dentro de la sociedad conyugal. Repito, este sería una de las circunstancias que se exceptúa en la sociedad conyugal. No sé si haya alguna duda. Bueno, a mí me surge la duda estamos hablando de los regímenes patrimoniales y esta es una sociedad conyugal. Se pueden establecer qué entra y qué no entra. Yo podría decir, tú, Edith, tienes tales bienes, yo tengo estos bienes, mañana nos vamos a casar, vamos a hacer una cosa. Tú conservas tus bienes, yo los míos, pero lo que generemos a partir de mañana que nos vamos a casar entra en la sociedad conyugal. Eso se podría establecer en las capitulaciones, ¿no? Claro que sí. Esa es la idea. Se supone que cuando se entra en un matrimonio, pues los bienes que se adquieran, ojo, de las personas que, bueno, de los cónyuges, van a ser bienes en común. Porque independientemente de si tú trabajas y yo me dedico al hogar, no importa, tal vez aparentemente yo no estaría proporcionando dinero a este matrimonio. ¿Por qué? Porque me dedico a las labores del hogar y si tenemos hijos, al cuidado de nuestros hijos. Pero la ley establece... Hola, soy Max Vargas y este fue mi primer casco y bueno, me da mucha nostalgia y mucha felicidad verlo, cómo trae sus rayones de mis primeras caídas y está impresionante porque afortunadamente todavía me queda y bueno, pues sí me da muchos recuerdos verlo cómo está y ver cómo, sí, como dije, sus rayones de mis primeras caídas y ver cómo todavía me queda. Y bueno, este fue mi primer casco
y siento mucha felicidad volver a verlo y probármelo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Piloto Max Barbell en Instagram con guiones bajos y en Facebook con espacios. Y recuerden, con todo y sin miedo. Soy Jaime Álvarez, maestro en alta dirección empresarial, especialista en Derecho Civil y director general de Fedelta Abogados, un despacho especializado en resolución de conflictos en materia civil, mercantil, familiar, arrendamiento inmobiliario, sucesiones y negligencia médica, entre otras cosas. Hoy te quiero invitar a que veas nuestro programa Fedelta Resuelve todos los viernes a las 11 de la mañana en Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno. Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola, Alfonso. Gracias por la invitación. No, por nada. ¿Cómo se vive la tecnología hoy en el mundo? Bueno, el mundo está viviendo una transformación digital. Todos estamos impactados por esta transformación. Empresas, organizaciones, gobierno, incluso los hogares están viviendo esto. Entonces, en todos los procesos de las organizaciones, ya sea de la industria del entretenimiento, los medios, las logísticas, los transportes, todos están viviendo esta transformación, incluyendo o metiendo en sus vidas la tecnología, en el cómo operan, en el cómo generan, calculan costos, cómo generan utilidades, en todas las áreas de la empresa, ahí está la tecnología. Nosotros como GCI hemos construido capacidades para poder acompañar a nuestros clientes en esa transformación digital, aportando o tratando de entregarles a ellos las soluciones de vanguardia, de última generación, que se adapten exactamente a su negocio y que les permitan a ellos disminuir costos y así nosotros convertirnos en ese socio estratégico que, alineados a sus objetivos, podamos alcanzarlos de manera conjunta. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel, es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes? Bueno, pongo a sus órdenes nuestras redes sociales, en todas las conocidas. Estamos como Grupo Consultor de Informática y en nuestro portal www.gci.mx, y también pongo a sus órdenes los números telefónicos 55 56 63 07 21 y 07 23. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Y bueno, por ejemplo, yo me dedico al cuidado de los hijos, entonces podría aparentemente pensarse que yo no estoy aportando dinero a este matrimonio. Sin embargo, la ley establece que no es así. La labor del hogar y del cuidado de los hijos también es vista como una retribución o una retribución económica al matrimonio. Entonces, independientemente de que monetariamente tú adquieras un departamento mientras estamos en matrimonio,
yo también, por haberme dedicado al hogar, al cuidado de la familia y de nuestros hijos, pues se entiende que parte de ese departamento me debe corresponder a mí. Esa es una de los errores y tal vez circunstancias que tenemos que aclarar cuando una persona decide divorciarse. ¿Por qué? Porque usualmente suelen llegar con nosotros y decirnos, ¿sabes qué? Que mientras nos casamos, vivimos en matrimonio, pero mi esposa nunca trabajó y ahora me está pidiendo que le deje una de las 2 casas que adquirí. Aquí, obviamente, su lógica es que yo trabajé ese dinero para poder comprar esas casas. Yo salía como parte de mi profesión y pude tener estos créditos hipotecarios para hacerme de esos 2 bienes. Y ella no, ella solamente se cuidó a cuidar a nuestros hijos. No aportó nada, ni un solo peso. Ojo aquí, nosotros le decimos a esta persona, ella aportó en cuanto a labor del hogar y en cuanto al cuidado de los hijos. Y esta labor es igual de importante y vista en cuestiones monetarias de la misma importancia que la persona que salía y aportaba directamente el dinero. Esto lo quiero entender como sabemos que la labor del hogar que realizan muchas mujeres al quedarse en casa, al ver que el hogar esté limpio, que sea agradable, que la comida esté hecha, el desayuno, la cena, el cuidado de los niños, la atención del cónyuge que se dedica a trabajar, que se vuelve el proveedor económicamente, es una labor también importante y aunque no es retribuida, no es reconocida como un trabajo en el cual amerite una compensación económica, lo cierto es que en el divorcio sí amerita esta compensación, ¿no? Correcto. Sí tiene derecho una mujer que se dedicó preponderantemente al hogar, al cuidado de los hijos e incluso que no tuvo la oportunidad de hacer los mismos bienes que su cónyuge que trabajó, tiene derecho a una compensación. ¿Cuál es el máximo que señala la ley para esta compensación? Bueno, aquí también resulta importante aclarar que si estamos en sociedad conyugal, la idea es repartir los bienes en partes iguales salvo pacto en contrario. Y este pacto en contrario tendría que haberse estipulado en las capitulaciones matrimoniales, por ejemplo, o al momento de... Quisiera entender algo, las capitulaciones matrimoniales, que puede ser un concepto que se nos puede olvidar si no somos abogados, ¿serían las cláusulas de este contrato de matrimonio? Correcto, así lo es. Repito, si nosotros decidimos contraer matrimonio, sería importante pensar a futuro. Pensar, ¿qué pasaría si nos divorciamos? Ok, si nos divorciamos, me gustaría que de lo que formemos en común, de nuestros bienes comunes, a ti te corresponda el 60% y a mí el 40%, o el 50% y a mí también el 50%. Ojo aquí, hay una desventaja tal vez que pudiera considerarse en la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque si no se estableció esto, pasa a ser partes iguales. Entonces, a diferencia, por ejemplo, si contraemos matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. Bajo el régimen de separación de bienes se entiende que los bienes con los cuales yo haya llegado al momento en el que decidimos casarnos van a ser propios. Lo mismo pasaría, obviamente, con el otro cónyuge. Y al momento de disolver nuestro vínculo matrimonial, los bienes que haya adquirido también pasarían a ser propios. Aquí es cuando surge una figura jurídica muy importante que ya la mencionabas, que es la compensación. Vamos a poner un ejemplo para tratar de entenderla mejor. Nuevamente somos nosotros quienes estamos casados. Yo trabajé, tú también trabajaste. Sin embargo, pues tal vez yo trabajaba en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y tú trabajabas en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, pues yo llegaba y me dedicaba pues tal vez a hacer el aseo del domicilio conyugal. También pues yo tenía que salir antes del trabajo porque tenía que recoger a nuestros hijos de la escuela.
porque pues me dedicaba a hacer la comida de nuestros hijos y la comida nuestra. Ok, aquí se entiende que yo me dedicaba preponderantemente al hogar. No importa si tú también hacías ciertas labores domésticas. Por ejemplo, podías llegar a ayudarme a lavar los platos, ¿no?, que se ensuciaron en la comida, o podías ayudarme a cambiar a los niños los fines de semana. Desafortunada o afortunadamente, tenemos en México una sociedad en la cual la mujer siempre es, o la mayoría de las veces, quien se dedica en mayor medida a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Entonces, si decidimos divorciarnos y contrajimos matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, y yo, porque obviamente mi horario laboral era más corto y no pude desarrollarme tal vez en la medida que me hubiera gustado en mi profesión u oficio, y obviamente esto generó o trajo como consecuencia que mis ingresos sean inferiores a los tuyos. Bueno, siendo así, tengo derecho a esta figura jurídica de la compensación, que ojo, la ley establece no puede ser mayor al 50%. No puede ser mayor al 50%. ¿Qué quiere decir esto? Ok, tuvimos un inmueble en común, pero independientemente de que nos casamos bajo el régimen de separación de bienes, yo me dediqué preponderantemente al hogar y repito, mis ingresos fueron inferiores a los tuyos. Siendo así, yo puedo solicitar al juez al momento de divorciarnos que como parte de esa compensación por las labores que yo hice hacia el hogar, pues se me ceda el 40% del inmueble que tuvimos en común, independientemente de que fuimos casados bajo el régimen de separación de bienes. Ok, queda muy claro entonces que aunque hay un proveedor y una persona que se dedica al hogar, ya sea de tiempo completo o que haya trabajado de manera parcial, no todo el día, siempre va a tener aquel cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos una compensación por parte de la ley que no puede exceder de un 50%. Correcto. De aquí debo comentarles, en varias ocasiones yo he escuchado en diversos lugares en los que he estado socializando que mucha gente dice que desapareció la separación de bienes en México, el régimen de separación de bienes. Y esto no es cierto, ¿verdad? En realidad lo que se buscó es proteger como una generalidad a la mujer, que es quien por tradición se dedica al hogar, protegerla de que el día de mañana, como ella no generó los mismos bienes que el hombre que es proveedor, también por ser una costumbre de nuestro país, salga del matrimonio completamente desprotegida, sin haber trabajado, sin experiencia, sin nada, y diga, bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿No? ¿Ahora dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Entonces, una parte de esos bienes le corresponden a ella y no puede exceder de un 50% de acuerdo a lo que dice el Código Civil. Bueno, el matrimonio es un tema muy importante, muy vasto. El matrimonio viene desde hace muchísimo tiempo. Hay que recordar que nuestro derecho civil tiene bases romano-germánicas. El derecho romano, todos lo estudiamos, todos los abogados lo estudiamos por lo menos en el primer año de nuestra carrera, llevamos generalmente 2 semestres, y el matrimonio surge desde ahí, de épocas bastante lejanas. Pero hay una institución que ahora va de la mano del matrimonio, ¿no?, que es precisamente el divorcio. Tenemos que tocar los temas así muy rápido porque es muy poco el tiempo que tenemos y la verdad, como han visto, es muy extenso. Sí. Pero si yo el día de hoy estuviera casado y decido que ya no quiero seguir en el matrimonio, ¿necesito ponerme de acuerdo con mi cónyuge para divorciarnos o simplemente puedo acudir ante un juez, ¿qué juez sería?, para pedir el divorcio? ¿Eso cómo lo haría, Edith? Bueno. Ilústranos. Aquí es importante, nuevamente reitero, entender el concepto de lo que se está tratando. La ley establece que el divorcio es aquella disolución del vínculo matrimonial que trae como consecuencia directa que cada uno de los cónyuges pueda contraer matrimonio nuevamente. Eso es el divorcio. Obviamente trae ciertas consecuencias
inherentes a esta disolución matrimonial. El divorcio lo podemos conocer hoy en dos vertientes principalmente, una más complicada que la otra, aunque pareciera más fácil: el divorcio administrativo y el divorcio incausado. ¿Qué pasa aquí? Basta con la manifestación de la voluntad de ya no continuar con ese vínculo matrimonial para que proceda el divorcio. Basta solamente con esa manifestación de la voluntad. A ver, vamos a detenernos ahí. Esta manifestación de la voluntad tiene que ser por parte de ambos y ya no necesito, como antes, como en las épocas de nuestros papás, que tengo que acreditar que me faltaba el respeto, que me golpeó, que ejercía violencia psicológica o inclusive, bueno, ¿ya no hay causales o sigue habiendo causales de divorcio? No, la manifestación de la voluntad puede ser de uno o ambos cónyuges. Aquí surge, por ejemplo, en el caso de que sea ambos, el famoso y llamado divorcio administrativo, que se puede hacer directamente ante el registro civil. Ojo, las condiciones son que no haya hijos menores o una persona a la cual se le tenga que proporcionar algún tipo de pensión alimenticia y que no haya bienes en común o problemas en los bienes en común. Entonces, ¿podría sonar más fácil y rápido? Claro que sí, pero desafortunadamente las circunstancias en el mayor de los casos no son así de sencillas. ¿Por qué? Porque siempre hay un conflicto respecto a la pensión que creo yo merecer, respecto a los menores o respecto a los bienes. Surge entonces el divorcio incausado. ¿Por qué es incausado? Porque no se tiene que mostrar una causa que lo motive. Por eso es divorcio incausado. Yo me puedo divorciar por la simple manifestación de quererlo hacer, porque no me nace. No tengo por qué expresar la causa que lo motiva. Siendo así, es importante también que sepan que a nuestra solicitud de divorcio debemos incorporar una propuesta de convenio. Este convenio es el encargado de regular la disolución del vínculo matrimonial y las consecuencias que va a traer consigo. ¿Qué consecuencias trae consigo esto? ¿Qué tendríamos que poner o qué tendríamos que pensar que hay que poner en ese convenio? Bueno, primeramente hay que saber si se tienen hijos menores o incapaces. Si es así, tendremos que determinar la persona que tendrá la guardia y custodia de esos hijos menores. Asimismo, la persona que no tenga la guardia y custodia tiene derecho a un régimen de visitas y convivencias hacia con los menores. Tendríamos que establecer entonces el modo, tiempo y lugar en el cual se van a celebrar estas visitas y convivencias. Asimismo, la persona que no detente la guardia y custodia es responsable de proporcionar una pensión alimenticia hacia los menores en caso de que los haya o hacia la persona, nuestro otro cónyuge, si lo necesita o lo requiere o lo solicita. Por ejemplo, pudiera darse el caso que, repetimos la historia, yo no pude dedicarme al trabajo fuera de casa. Entonces, estuve 25 años viviendo en matrimonio y los 25 años mi esposo fue el encargado de proveer las necesidades pues, de ambos, ¿no? Entonces, ahorita yo ya no me encuentro en un estado en el que me pueda hacer fácil adquirir un trabajo. Siendo así, soy merecedora a una pensión alimenticia. ¿Sería por qué plazo? ¿Igual por 25 años, como lo habíamos hablado en el concubinato, que hablábamos de 5? Correcto. Las circunstancias se pueden modificar, aclaremos esto. No porque en una sentencia se determine ciertas circunstancias, quiere decir que van a ser las mismas conforme el pasar del tiempo. Sabemos que todo cambia y nuestras circunstancias pueden cambiar. Pudiera darse el caso en el que yo, cuando nos divorciamos, no tenía los ingresos suficientes como para valerme por mí misma, pero 5 años después gano más que tú. Entonces, si yo 5 años más adelante gano más que tú podrías en algún momento rescindir o solicitar que yo ya no perciba esta pensión alimenticia. Otro punto súper importante es
la garantía que se tiene que otorgar. ¿Para qué? Para, como su palabra lo dice, garantizar los alimentos. Esto sucede, por ejemplo, en las situaciones en las que pierdes el trabajo. Pierdes el trabajo y hay menores de 5 años que necesitan escuela, necesitan alimentos. Entonces, se deja un monto o alguna forma de garantizar que si tú incumples por la razón que sea con esta pensión, pues las personas que son acreedoras alimentarias tienen con qué solventar por algún tiempo esta circunstancia. Con esta garantía. Es Claro decir, que sí. yo era acreedor de una pensión alimenticia, el proveedor se quedó sin trabajo, ya no me puede dar la mensualidad que me daba, y entonces le pido al juez, oye, haz efectiva la garantía para que yo no me vaya a quedar sin esa pensión a la que tengo derecho, ¿no? Supongo también que aquí en este convenio se habla de la compensación que manejábamos antes, ¿no? La compensación a la que tiene el cónyuge, quién se queda en la casa habitación para habitarla ahí, el domicilio conyugal. Y bueno, pues hay, como lo habíamos platicado, hay muchas circunstancias, hay, dependiendo de cómo se dio el matrimonio y lo que causa el divorcio, hay 10,000 vertientes. Lo que debe de quedar claro es que los menores siempre tienen derecho a una pensión alimenticia. Esta pensión alimenticia, si ambos padres trabajan, se tiene que cubrir por ambos papás. Tiene que haber una garantía de la pensión alimenticia, una compensación para el cónyuge que no trabajó. Y bueno, en general es eso. Tendremos que hacer otro programa para hablar un poquito más a fondo del divorcio, Claro que es que sí. bastante amplio. Gracias, Edith, por acompañarnos el día de hoy. Seguramente vas a venir a hablarnos otros temas en Claro un que futuro. sí. ¿Cómo quieres despedir el programa? Porque ya nos vamos. Bueno, les agradezco mucho la atención, espero tomen nota las preguntas que se les puedan ocurrir para hacer un siguiente programa y bueno, en Fedelta estamos para resolver sus dudas y asesorarlos de manera oportuna y espero que les haya podido ayudar para que tomen sus precauciones antes de casarse. Muchas gracias Edith por acompañarnos y gracias a Gracias todos a por ustedes. estar aquí presentes. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo lugar. Hasta luego.